quizás de los Cushing más significativos mucho Cushing iatrogénico, muchísimo, o sea, del exógeno. Pero los Cushing endógenos, hay 3 casos que así marcaron muy importante, y uno de ellos fue una chica que les platiqué de un carcinoma, seguramente un carcinoma suprarrenal, que falleció, una chica de Monclova, 34 años de edad, y una paciente diabética que probablemente tenía allí un Cushing endógeno y tuvo ahí problema, y la paciente de Cushing cíclico, que bueno, bendito sea Dios, con el itraconazol que le dimos para aspergilosis pulmonar, con eso corrigió, porque sí se lo dimos por 9 meses. Entonces eso terminó por desfuncionalizar. Quedó con algunos estigmas de Cushing que no se revirtieron, pero todo el cuadro florido que traía, sí se remitió. Así es que matamos 2 pájaros de un tiro. A la paciente y al aspergillus, no se crean. La paciente vive, al aspergillus y el Cushing. Entonces, estamos bien. Lalo. Doctor, ¿y se ve con frecuencia pseudo-Cushing asociado a depresión? Porque vi que algunas lecturas se pueden ver afectadas por sintomatología de depresión, doctor. Por ejemplo, cortisol libre. No, más bien el paciente con Cushing puede cursar con depresión, pero no me ha tocado ver pacientes con depresión importante, con un pseudo Cushing, a menos que sean obesos, En obesidad es donde he visto mucho pseudo Cushing. Y ahí sí van síndrome de ovario poliquístico asociado, va depresión crónica severa. ¿Alguna otra duda? Del artículo, Lalo, si lo puedes poner, del artículo de New England Journal. ¿Quién iba a hablar? ¿Qué pasó, Ángel? ¿No? ¿Me escuchó? Sí. ¿Quién es? Memo, Guillermo. Ah, Guillermo. ¿Qué pasó, Memo? Respecto a la muestra del seno petroso, ¿cuándo se llevaba a cabo y cómo se interpretaban los...? En enfermedad de Cushing. En enfermedad de Cushing. Sí, en enfermedad de Cushing. ¿Y recuerdas que se toma muestra basal de ambos senos petrosos y periférica? Sí. Entonces se cateterizan los dos senos petrosos, se toma muestra de cada uno y se toma muestra periférica basal. Luego se hace una estimulación con CRH y se toman muestras de cada uno de los senos y periférica. ¿Sí? Repasa esa en las diapos que les envié. Ahí es donde, y la interpretación, ahí es para saber si es central o es ectópico. Sí, ese es el punto importante para el diagnóstico diferencial. Dicho sea de paso, la principal causa de Cushing es un adenoma hipofisario, antes que un adenoma suprarrenal. ¿Ok? Es más frecuente un incidentaloma.
mucho más frecuente. Y recuerden lo que es un incidentaloma, un tumor, un adenoma suprarrenal, que se descubrió de una manera incidental por un estudio de imagen. Por eso se le llama incidentaloma. ¿Sí? Estamos, bueno, sobre el diagnóstico diferencial del síndrome de Cushing. Lo primero es detectar Cushing de pseudo-Cushing, ¿sí? Cuando se describió por primera vez el Cushing, no había tanta obesidad como hay ahorita. Ahorita la obesidad se puede considerar también una pandemia mundial. Y la gente no lo ve así, nivel riesgo. Pero la obesidad es ese gran problema que nos ha llevado al síndrome metabólico, lo cual se transforma también en una pandemia. Por ahí, escuchaba la semana pasada de que si llegáramos a desaparecer la diabetes mellitus, hipertensión y cáncer, el promedio de vida del ser humano sería 99 años. Entonces, desgraciadamente vienen a cortar estas enfermedades en más de 20 o 30 años la vida del ser humano. Pero bueno, a lo mejor es una selección para no ser tantos miles de millones que ya somos e ir disminuyendo esto. Como ahora los más de 4 millones que llevamos de personas fallecidas por COVID. Vámonos a la primera imagen, Lalito. Este es un signo muy sencillo, pero que nos permite hacer diagnóstico diferencial entre Cushing y pseudo-Cushing. ¿Sí? Lo que es el pliegue cutáneo en el dedo medio. Si se fijan, es el dedo medio de la mano no dominante. ¿Qué significa esto? Que si el paciente es diestro, pues vamos a medir el pliegue cutáneo en la mano izquierda. Y si el paciente es zurdo, vamos a medir el pliegue cutáneo en la mano derecha. Para aquellos que tenemos duda de si trae o no trae Cushing, generalmente este signo del pliegue cutáneo en la piel de la falange proximal del dedo medio de la mano no dominante tiene una alta sensibilidad para detectar Cushing. Se hace con un compás. Como ven en la fotografía B, se gira la piel en una posición helicoidal y se mide el pliegue como se está haciendo en la fotografía C, y luego esa apertura del compás se mide en una tabla milimétrica, y si es una piel de 2 milímetros o menos, se considera una piel adelgazada, que es la característica del Cushing, piel adelgazada o atrófica. En el caso de esta persona, tiene, me parece, 4 milímetros por ahí, o 3 milímetros y medio, ese pliegue de piel. Entonces, no es una piel adelgazada. Muy seguramente esa persona no tiene Cushing, a quien le están midiendo.
Pero recuerden, es piel de falange frontal de la mano no dominante del paciente. Entonces tenemos que preguntarle, ¿es diestro o es zurdo? Y nos vamos a la mano contralateral. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces es algo bastante sencillo que se hace en consultorio y que se puede detectar de manera significativa. Doctor, pero ¿por qué se realizan las manos no dominantes? ¿Por qué? A ver, ¿por qué crees? O sea, pues, no sé si la otra mano esté más desgastada o no sé. Más desgastada. No, porque si tienes la mano dominante, puede tener un grosor mayor la piel porque es la que más utilizas. ¿Sí? Entonces ahí pierde sensibilidad. Al utilizarla más, está más expuesta a movimientos, a golpes, entonces eso puede engrosar la piel. La no dominante no. Es precisamente por eso, algo mecánico. Vámonos al cuadro anterior, les digo, a la página anterior. Ajá. Aquí. Aproximadamente, donde dice examen físico, aproximadamente 1/3 de la población de Estados Unidos es obesa. Yo pienso que es más. En México es el segundo país en el mundo con obesidad. En primer lugar, ¿quién creen que es? Estados Unidos. Entonces, México es el segundo país. Y la prevalencia de síndrome metabólico entre las personas obesas es aproximadamente un 10%, que a mí me parece que es un poco más. Aquí en México no se llevan unas estadísticas muy fidedignas, entonces pues no podemos saber con ciencia cierta esto. Entonces estaríamos hablando aproximadamente en México de un 10% de los obesos, si estamos en 30% o 33% de aquí de México. México tiene una población de 110 millones, serían aproximadamente 35 millones de obesos en México. Y el 10% de estos estaríamos hablando de entre 3,5 y 4 millones de personas con síndrome metabólico dentro de los obesos, que es una cantidad enorme. Por eso los hospitales están repletos y están lesionados económicamente el sector salud, con pacientes en diálisis, por ejemplo, está tronado, con pacientes con problemas cardíacos, infartos, con pacientes con EBC, y cada vez la obesidad se va viendo a edades más tempranas, cada vez este tipo de complicaciones se ven en personas de menor edad. Uno de los casos más dramáticos, recuerdo un paciente de 39 años con 2 infartos al miocardio y 3 EBC isquémicos, obeso, a los 39 años. Entonces él empezó a tener problemas a partir de los 30, 31 años de edad. Entonces, ¿ustedes tienen 20? ¿Cuántos años tienen? ¿19, 20 años? En 10 años más empezarían con broncas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. ¿Sí? Y de estos se ha visto que la prevalencia de un síndrome de Cushing es aproximadamente en Estados Unidos 75 casos por millón.
Entonces vienen siendo en total unas 24, 25 mil personas afectadas. Que tú dijeras, bueno, Estados Unidos tiene 300 o 400 millones de habitantes. En México a lo mejor es un poco menos, pero no es tan despreciable la cantidad. Desgraciadamente, estamos hablando del síndrome de Cushing endógeno. Desgraciadamente en México las autoridades sanitarias regulatorias no son estrictas y tenemos mucho Cushing exógeno, pero muchísimo, con la venta de productos milagro para problemas articulares crónicos, osteoartritis. Se venden como medicamentos naturistas y pues no dice en su etiquetado que tienen dexametasona en su interior. Entonces ya nos llegan a la consulta infinidad de pacientes con estigmas de Cushing y con los problemas más agravados, añadidos hipertensión, diabetes, osteoporosis, infecciones, etc. Entonces eso es un problema grave de salud en México por la irresponsabilidad, la falta de ética de este tipo de industrias. Y la industria principal que se encuentra produciendo estos productos milagro, X-Ray, RMX, RM Flex y Arthur King y Ajorrey y Ortiga Ajorrey y todas esas tonterías, está en Jalisco, en Zapopan, Jalisco. Ahí es donde está la principal. Y se distribuye a nivel de toda la República. Aquí en La Laguna, las tiendas Girasol lo distribuyen. Lo pides por Amazon. O sea, una cosa espantosa. Entonces, han hecho una riqueza a costa de la ignorancia de la gente. Y México somos un pueblo muy ignorante. Entonces eso es algo terrible. Cuando tenemos un paciente con obesidad, hipertensión, hirsutismo, diabetes mellitus, dislipidemia, aproximadamente es 1 en 500 pacientes de estas características que puede tener síndrome de Cushing. Entonces es algo tremendo cuando hay este tipo de situación física. Bien. La prevalencia del síndrome de Cushing no diagnosticado no se conoce y probablemente aquí en México es todavía más difícil de detectar. Primero porque le hacemos al feo a las suprarrenales, segundo porque no las conocemos, porque la bioquímica de las suprarrenales es un poquito más compleja. Entonces ese es el punto. Pero aproximadamente en Estados Unidos 2 personas por millón de habitantes mueren de cáncer adrenal cada año. Que dirían, bueno, pues no son tantas, pero multiplica 2 por 350 y pues vienen siendo 700 personas que mueren de cáncer adrenal, y es cáncer adrenal, no solamente Cushing. Entonces, el cáncer adrenal no es frecuente, pero seguramente se lo van a topar alguna vez en su vida. Entonces, eso es algo muy importante. La sobrevida de un paciente con cáncer o carcinoma adrenocortical
es entre 2 y 4 años. Entonces es una sobrevida muy pobre. Hay que tomar esto en cuenta. Bastante importante. Entonces, Lalito, vámonos, por favor, al gráfico que tenemos. Y este gráfico, si lo puedes hacer un poquito más grande, habla la comparación de el engrosamiento de la piel o el grosor de la piel en diferentes tipos de patología, comparándolo con síndrome de Cushing. Y entonces, el que tiene la piel más delgada siempre es el Cushing. En el paciente que tiene hirsutismo idiopático, la piel se encuentra generalmente más gruesa, puede ser de 1,5 hacia arriba, milímetros de grosor. En el paciente que tiene obesidad de hirsutismo, generalmente la piel se encuentra por arriba de 2 milímetros hasta 3,5 o 4. La obesidad sin hirsutismo, un poquito menos, 1,8 a 3,2. En ovario poliquístico se encuentra más o menos en 1,8 a 3,5. Y en hiperandrogenismo, con acantosis nigricans y resistencia a la insulina, que es el HAIR-N, pues vamos a tener la piel más gruesa. La única que cursa con piel delgada menor de 2 milímetros es la enfermedad de Cushing. El síndrome de hiperandrogenismo, resistencia a la insulina y acantosis nigricans es el que más tiene este tipo de piel más gruesa. Y este síndrome de HAIR-An puede confundirse con el ovario poliquístico en la mujer. Aquí la única diferencia es que el ovario no está quístico. ¿Ok? Entonces esto es para que vean la sensibilidad que puede tener este signo, nada más. Vámonos al flujograma, Lalo, por favor. Doctor, Sí. ¿hay casos en los que este test del grosor de la piel no sea efectivo? Por ejemplo, Sí, puede tener falsos positivos y falsos negativos, por supuesto. Doctor, Sí. yo tenía una pregunta ahí también. ¿Se considera piel delgada cuando es menor a 2 o a 3? A 2 milímetros. 2 milímetros. Gracias. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí. En un paciente, para hacer el diagnóstico diferencial de síndrome de Cushing. Ya detectamos que el paciente tiene hipercortisolismo con la prueba de cortisol libre urinario, la prueba de cortisol salival o la prueba de inhibición con dexametasona. Una vez que se detecta que tiene hipercortisolismo, entonces se mide en plasma la ACTH o corticotropina. Y esta puede ser medible o no medible. Si el paciente tiene hipercortisolismo con ACTH medible, o sea que se detecta dentro de lo normal o se encuentra elevada, eso es medible, estamos ante el Cushing, esto que no se les olvide, Cushing ACTH dependiente o dependiente de corticotropina. Si está baja o inhibida la ACTH o ausente,
estamos ante un Cushing ACTH independiente. ¿Sí? Entonces, dicho sea de paso, generalmente nos vamos para el lado izquierdo, la columna izquierda, que es el ACTH dependiente, porque la principal causa de Cushing endógeno es la enfermedad de Cushing. Entonces es cuando se determina la relación de plasma central con corticotropina periférica, la relación corticotropina central periférica, ¿sí? Y si es una relación mayor o igual a 3, estamos ante una enfermedad de Cushing, es uno eutópico. Para esto se hace el cateterismo del seno petroso. Y el síndrome o la enfermedad de Cushing eutópica hay que buscar el problema a nivel hipofisal y hacer o realizar una tomografía contrastada de cráneo o resonancia magnética de hipotálamo o hipófisis. ¿Sí? Y entonces nosotros vemos si es un tumor resecable quirúrgicamente, se hace una microadenectomía pituitaria, y si es un tumor que no puede ser resecable o que tiene recidivas, etcétera, pensar en una adrenalectomía bilateral. En el caso de que la relación ACTH central y periférica sea menor de 3, entonces estamos hablando de un Cushing ectópico. ¿Sí? Y hay que realizar estudios de imagen de tórax, tomografía contrastada de tórax o resonancia magnética de tórax, para buscar una patología, generalmente un tumor bronquial o pulmonar, que es la principal causa de un paraneoplásico, el tumor o el cáncer de células pequeñas de pulmón, o los carcinoides bronquiales. Son los que más comúnmente provocan secreción ectópica de CRH o de ACTH, y entonces detectar el tumor y hacer una cirugía de resección del tumor. Si en tórax no se encuentra ninguna lesión, entonces se tiene que realizar una tomografía de abdomen o resonancia magnética contrastadas de abdomen y pelvis. Si esta se encuentra allí un tumor, generalmente es renal o pancreático, entonces se hace una cirugía para resecar el tumor. Si no se encuentra ningún tumor que pueda causar Cushing, entonces hay que hacer un bloqueo de la síntesis de cortisol. ¿Sí? Farmacológico. Ahora bien, eso es en el caso de un Cushing dependiente de ACTH. En el independiente de ACTH, entonces realizamos la tomografía contrastada o resonancia magnética contrastada de glándulas suprarrenales y se aprecia y se ve si la enfermedad es unilateral o bilateral, porque puede haber bilateral. Y en el caso de la enfermedad bilateral, bueno, pues se hace una adrenalectomía bilateral para corregir el problema, con sustitución posterior
de su hormona. Si es una enfermedad unilateral, entonces hay que hacer una cirugía ya sea abierta o laparoscópica, dependiendo del tamaño principalmente del tumor. Entonces, en estos casos es donde se hace. Y posterior a quitar la glándula afectada, pues no se olviden de suplementar un poco la hormona esteroidea para ir disminuyendo progresivamente la dosis para que despierte la glándula bloqueada fisiológicamente. Este flujograma explica muy bien cuáles son los pasos que tenemos que hacer y permite abordarlo de una mejor manera y entender de una mejor manera. Entonces, este flujograma, por favor, ténganlo siempre a la mano por ahí para seguir esta metodología. ¿Dudas? ¿No? Esto es para hacer los diagnósticos diferenciales, que se les quede claro. En el caso de un Cushing endógeno, ectópico, eutópico, dependiente de ACTH o independiente de ACTH. ¿Ok? Son todas las variantes que nosotros podemos encontrar. Por eso les decía, suprarrenales es lo más compleja de todas las patologías endocrinológicas. Es un reto. Porque tiene muchas variaciones. ¿Dudas, jóvenes, señoritas? Entonces, revisen, por favor, el artículo Cushing en embarazo. Para terminar Cushing el jueves, primero Dios, revisamos Cushing y embarazo. ¿Sí? Y empezamos el viernes con feocromocitoma y aldosteronoma o síndrome de Cohn. Para el lunes, ver hiperplasia suprarrenal congénita y el martes, insuficiencia suprarrenal. Y con esto terminar glándulas suprarrenales y empezar el maravilloso mundo del síndrome metabólico, que es lo que se van a topar a todas horas, en todo momento. ¿Dudas, jóvenes? Si se les hace que vamos muy a prisa, díganmelo. Si les parece que está muy complejo, díganmelo. Y los mando a estudiar más. ¿Se sienten a gusto o se sienten muy agobiados con todo esto? ¿Alguien a quien les parezca muy complejo? No tomo represalias, no me enojo. Felipe, Memo, Ana Lilia, Andrea. Tengo cara de ogro nada más, pero no soy tan malo. Carlitos, algo complejo, ¿queda claro? ¿Vamos bien? ¿Se sienten que vamos bien? Necesito, por favor, que repasen
Léanlo para que esto se asimile. Sí. No me interesa que sean endocrinólogos, pero que tengan las bases para detectar las cosas. Por favor. ¿Sí, Juanjo? Cetri. Carlos Reina, ¿sí? ¿Queda más o menos claro? ¿O se sienten muy agobiados? Lalito. Astrid, David. Campos. Sí, si te sientes agobiado. No, doctor. Nada más es repasarlo, pero todo bien. Nada más repasarlo. Bien, Daniela, Salma, por favor. Este fin de semana lo tuve muy complicado, David, otra vez. Ay, parece cosecha adrede. Tuve una paciente muy grave que terminó falleciendo el domingo en la madrugada. Entonces sí fue un fin de semana muy triste. Muy triste. Pero bueno, así es la medicina. Y más la medicina interna. Ni modo. Entonces nos vemos primero Dios el jueves. Y checamos eso. ¿Ok? Muchas gracias, jóvenes.